programa. Vamos a presentar a Miguel Ángel Guerreiro. Él es juez del federal de aquí de la ciudad de El Dorado, es titular del juzgado federal que tenemos en nuestra ciudad. Y hoy ha tenido la deferencia de aceptar una invitación que teníamos hace rato para conocerlo, saber cómo trabaja su juzgado en particular y, bueno, y conocerlo personalmente. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y, bueno, Sí, a disposición para las dudas y consultas que tengan para formular. ¿De dónde es oriundo? La Rioja. De La Rioja, bien. ¿Y hace bien, cuánto bien, tiempo está acá? 23 años. Ah, es un montón. Es un ¿Y hace misionero cuánto más. que es juez federal? Desde el año 2015. Bien. Está bien. 5 años. Sí, 5 años. claro, el juez anterior era Achirodoy, si mal no recuerdo. Achirodoy. Sí, es Achirodoy, sí. Viene ahí, usted lo reemplaza, obviamente, se hace cargo Hubo un de... interregno en el medio de una subrogancia del doctor Casal y después, como titular. Ah, es verdad, sí. Como titular, sí. Sí, es el siguiente, pero estuvo el doctor Casal un tiempo, exacto. Sí. Bien, y cuéntenos, para que ponerlo en contexto, ¿no es cierto?, a aquel que no está tan familiarizado con la justicia federal, ¿cuál es su jurisdicción de competencia? La jurisdicción, aquí vienen una serie de aclaraciones. Sí. La jurisdicción original del Juzgado Federal de Primera Instancia del Dorado comprendía el Departamento Libertador General San Martín. Sí. Cuando se crea el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, detrae la competencia de ese departamento y actualmente está integrada por el Departamento Monte Carlo, El Dorado, Puerto Iguazú, General Manuel Belgrano y San Pedro. Toda la zona norte de Toda la la provincia. zona, casi toda la zona norte, sí. Hay que hacer también una nueva aclaración, que está creado por ley, pero no está instrumentado el Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, que en su momento comprendería el Departamento de Iguazú y el Departamento General Manuel Belgrano. Ah, esa es la idea, ya que también agarre Belgrano, sí. ¿Un delito federal qué es, a diferencia de los otros delitos? No hay una definición de lo que es un delito federal. Siempre se dice que la competencia federal es una competencia de excepción. Lo normal es que intervenga en los hechos que a la gente le involucran en el día a día la justicia local, la justicia del Poder Judicial de la provincia de Misiones, tanto en la parte civil, digamos, como en la parte penal. Nosotros intervenimos, sin ser exhaustiva en la enumeración que voy a hacer, pero intervenimos en todos los delitos que están vinculados a contrabando, a tráfico de estupefacientes, trata de personas. También intervenimos y tenemos un gran número de causas vinculadas a adulteración y falsificación de documentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas, la circulación de vehículos. Ajá. Tenemos competencia también en algunos delitos que están vinculados a la condición de las personas que cometen esos delitos, por ejemplo, delitos ordinarios que son cometidos por funcionarios públicos federales en el ejercicio de sus funciones. Entonces, es un tanto complejo responder en pocas palabras. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pero, para que se den una idea, nosotros no solo tenemos un juzgado federal de primera instancia con competencia penal, que por ahí es lo que trasciende más a los medios, sino también un juzgado que tiene competencia en lo que son ejecuciones fiscales y competencia civil. En la parte civil, todo lo que está vinculado a los reajustes de haberes de los jubilados. También tenemos las cartas de ciudadanía, que en una zona fronteriza como esto es un volumen importante de trabajo. Y ya que nombra la zona, es una zona caliente por la frontera, obviamente habló de narcotráfico, y me supongo que en otras provincias no se debe dar como en esta. Debe tener un trabajo bastante exhausto por la situación, ¿o no? ¿O es un prejuicio nuestro? ¿Cómo es? Por la zona, digo, ¿eh? No es un prejuicio para nada. Lo que pasa es que hay que también a mí me gusta ser riguroso cuando se definen algunas cuestiones. Casi como un abogado. Le encanta, claro, la rigurosidad es importante. Los abogados tienden a ser por ahí un poco imprecisos, casi como un ingeniero, digamos. Como un Ah, ingeniero, bueno, bien. Lo primero que pediría es que me definan qué es caliente. Ajá. Y Como que hay porque más tenemos- delitos y que, por porque ejemplo, en tenemos otros sectores. fronteras, por ejemplo, porque muy relacionado con el narcotráfico, qué sé yo, con el contrabando. Porque se supone que por aquí ingresa, por ejemplo, marihuana, que luego se distribuye en el centro del país. Todo el tiempo en las noticias nacionales están hablando de Sí, eso. a ver, si definimos caliente como un alto tránsito Alto tránsito, sí. o rutas vinculadas al tránsito de contrabando de mercadería, tráfico de drogas, tráfico de personas y demás, la respuesta sería sí y no. Sí, en el sentido claro que estamos lindantes a una zona de producción,
somos un país limítrofe con un país que tiene un alto requerimiento, con una tasa de cambio que lo favorece a quien se dedica a esta actividad ilegal. No es lo mismo vender cigarrillos ingresados clandestinamente en Argentina, que tienen un costo, que venderlos en Brasil, en reales. Todo esto nos marca una situación que nos va a determinar un número importante de delitos vinculados a la competencia federal. Claro. Eso sí. Ahora, esta realidad es distinta de la que se vive o la que vive mi colega en, por poner un ejemplo, San Ramón de la Nueva Orán, en Salta. Y yo le diría que no. Cambiará el tipo de estupefaciente, él tiene más porcentaje de cocaína, nosotros tenemos más porcentaje de cannabis sativa, en contrabando estamos más o menos parecidos, en tráfico de personas también. Entonces, hay que ver qué se compara. Está bien. Sí, Nosotros está bien. lo que sí tenemos, por ahí a diferencia de otros juzgados, es una gran cantidad de expedientes donde investigamos crimen transnacional organizado. Organizado. Eso sí, porque claramente estamos en un lugar donde la introducción de estupefacientes, la circulación tanto de mercadería ingresada en infracción al Código Aduanero como de estupefacientes o también de personas en algunos casos, las cuestiones vinculadas por ahí a delitos contra el orden migratorio y ese tipo de cuestiones, determinan que muchas veces nos encontremos con actores locales. El famoso es la persona que en esta ciudad hace o cumple el rol de, pero detrás de esa persona, fácilmente sustituible para la organización, hay estamentos por arriba que financian esas actividades y que organizan. Claro, por eso lo de organización. Claro. Normalmente creo que se dice que la distribución de dinero en el mundo se da por narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas. Nosotros tráfico de armas acá tenemos algunos casos o solamente, sí, los hay también. Sí. Ajá. No son, si me preguntan en porcentaje con Muy el total de elevado, causa, un número relevante. Pero sí hemos tenido algunas cuestiones desde el año 2018 importantes en cuanto a los actores que traficaban esas armas. Ajá. Así se determinó la presencia de algunos nacionales de la República Federativa del Brasil que por ahí tenían alguna vinculación con alguna organización de ese país. Básicamente los ingresos son de armas de determinado tipo, o sea, no van a encontrar la circulación, no sé, de calibre de revólver, calibre 38, Claro. o de, inclusive es muy poco lo que son pistolas 9 milímetros. Lo que sí se ve es quizá la circulación de algún armamento o sofisticado o que tiene algún origen con un destino muy específico, que sí, algo muy específico. muy específico a requerimiento de esas organizaciones. Claro, ya Claro, tiene un cliente, sí. digamos, que pidió algo específico. Exactamente. Y en el caso de la trata de personas, uso el mismo término, pero no sé si es el equivalente. ¿Sigue siendo una zona caliente la nuestra también? ¿O está dentro de las normalidades otra vez? Yo siempre pongo como ejemplo el día que entró en vigencia la ley. El mismo día de entrada en vigencia tuvimos el primer caso, creo que fue el primer caso del país, en la época que estaba el doctor Doy todavía. Sí, la respuesta es sí. La cuestión es que quizás la gente identifica la trata con una de sus modalidades, que es la que está vinculada a la explotación sexual. Sí. Bien, es importante marcar Que además de eso, sí. claro, puede tener algún otro destino esa explotación del ser humano. En esta zona hemos advertido, a partir de algunas causas, una explotación con fines laborales, a partir de tercerizaciones. ¿Pero que vienen o que llevan? ¿Que vienen o llevan, perdón? Personas. Son personas que en muchos casos, por O sea, que traen situaciones... o que llevan, digo. Eso sería el caso de migrantes, golondrina, que quizás son engañados o traídos con alguna situación de engaño y demás. Es más común quizás la situación de gente de Misiones en situaciones de una altísima vulnerabilidad, que es explotada laboralmente en condiciones infrahumanas y que quizás esas personas no tienen un trabajo registrado como corresponde. Claro. Eso puede ser básicamente en la cuestión de producción de materia prima, puede ser a lo mejor trabajadores
domésticos? ¿Qué es lo que usted ha podido observar? Doméstico no tengo ninguna causa. No hay causa, bien. Sí tenemos vinculado al rubro de explotación de los cultivos típicos de Misiones, los típicos, la sí, forestoindustria y sí, yerba mate. sí. Básicamente la maniobra consiste en la tercerización de ese trabajo y la empresa, entre comillas, o la persona física que ha sido tercerizada por una empresa formalmente constituida para determinados trabajos estrictamente rurales, la verdad que nos hemos dado con algunos casos que son extremos, digamos, en cierto de explotación laboral. Sí, y usted ha dicho, hablando de Misiones y bueno, y llegando a nuestra ciudad, o por lo menos de la zona, casos que saliendo de esto que tenga que ver con la frontera o el trabajo en este caso, ¿qué otros delitos son como comunes que usted debe trabajar? Comunes digo que... ¿En la ciudad? En la ciudad. Narcomenudeo. Narcomenudeo. Nosotros este año hemos tenido un poquito de prevalencia de los casos que hemos realizado, o que han realizado las fuerzas, para ser más precisos, de investigaciones que derivaron en registro domiciliario, detención de personas y secuestro de estupefacientes en Puerto Iguazú con relación al Dorado. El año pasado fue al revés. Igual lo que se trata es de que las intervenciones, por lo menos desde el juzgado federal, sean lo más breves posibles, las investigaciones cortas, y lo que hemos también analizado desde el año 2015 hasta el año 2018 es que no importa el periodo de investigación, porque antes se tenía la idea que si se avanzaba temporalmente sobre un determinado lugar de narcomenudeo, se podía avanzar en los escalones. Y la experiencia nos ha demostrado que no. Por la forma de trabajo que tienen, es muy probable que allanando el día 30 o allanando 2 años después, la cantidad de estupefacientes que se secuestre sea la misma, los involucrados sean básicamente los mismos, pero con un riesgo, que como desde el año 2015 hasta este año se ha visto, existe una mayor prevalencia de consumo de cocaína y sus derivados. Básicamente cocaína base, que acá le llaman pedra, y los efectos que produce la adicción física y psíquica a este tipo de sustancia es completamente distinta, temporalmente hablando, con los efectos que produce en un usuario de esas drogas de la cannabisativa, por ejemplo. Entonces, los términos de intervención tienen que ser necesariamente más acotados. Claro. Porque una cosa desencadena la otra, sí o sí. Y o sea que entonces podemos concluir que si uno considera 2 o 3 décadas atrás a la provincia de Misiones simplemente como un paso, ¿no es cierto?, de ese tipo de droga y de estupefaciente, hoy en realidad ya es una zona también de consumo, en mayor o menor medida, pero algo queda, digamos, acá. Siempre hubo usuarios. Lo que sí existe un marcado cambio en la tendencia del usuario es que antes el paso generalmente se inicia con alguna de las denominadas drogas legales, tabaco y alcohol. El paso hacia el segundo, que es el primer paso dentro de lo que son sustancias ilegales, se producía alrededor de 2 o 3 años después. Y un eventual paso hacia adelante se daba entre 2 y 3 años y medio después. Lo que hemos notado es que se han acortado esos términos a meses. Entonces es muy probable que el usuario que se inicia en el consumo de cannabisativa lo haga simultáneamente con el de cocaína o algún otro derivado. Cocaína, derivados, también MDMA o alguna otra sustancia, metanfetamina, o también quizás lo haga con alguna de las drogas legales, también psicotrópicos, que se pueda conseguir. ¿Y de qué grupo etario estamos hablando? Si se puede definir. Básicamente, las intervenciones que hemos tenido nosotros con relación a usuarios o en los casos de narcomenudeo que determinaron cortes, como se les llaman en la jerga, de eventuales usuarios, nos marcan un grupo que va entre los 18 y los 35 años. Jóvenes, digamos. Lo cual también tiene una cierta cuestión que muchas veces las fuerzas, cuando se trata de menores, la intervención se da de distinto modo, con la convocatoria de los padres, un legajo de protección y una serie de cuestiones
que por ahí las estadísticas no son exactamente... Sí, ¿cómo son? Por la protección que se debe dar. Son así. Ah. Lo que me refiero es que no marcan en forma relevante porque esos usuarios reciben un trato distinto ya desde la propia tarea de investigación. Excepto que estén vinculados directamente al tráfico. O sea, Claro, ya es sí, algo sí, mucho sí. más alto. Algo. Pero entonces, no, igual queda la, claro que la sí. respuesta punitiva, tenga en cuenta que es a partir de los 16 años. O sea, si tiene 15 o 14, aunque sea uno Sí. de los vendedores, Sí, sí, va a quedar. legalmente, obviamente, se hacen todas las actuaciones, se hace la convocatoria de los padres y todo, pero no queda sujeto al régimen penal porque es penalmente Sí, inimputable. sí, es inimputable al ser menor de edad. Pero decía entonces, comienza con el alcohol y hoy ustedes ven que se acelera, rápidamente pasa eventualmente a la Es como que cannabis prueban y todos ya juntos. a la cocaína. Como que prueban todos juntos, arrancan con 2 o 3 cosas a la vez. Sí, y los Ok. términos que antes tenían unos términos o unos plazos muy marcados, Sí. que iban, reitero, entre 2 años, 2 años y medio, 3 años, Qué increíble. y eso era algo estadísticamente muy extendido. Actualmente la situación entre el usuario inicial y el que ya tiene algún grado de involucramiento o de adicción física o psíquica se redujo Sí. notablemente. Sí, sí. Y el problema es que muchas veces, cuando hablamos de marihuana, la diferencia puede ser que se consuma el producto compactado de la planta, o la flor o el cogollo, como lo llaman aquí, que tiene una mayor concentración de THC. El problema que tenemos con la cocaína es que viene en ese combo cocaína, no es la que secuestramos en Tancredo Neves, que quizás, como hicimos hace poco, 70 kilos, y el grado de pureza es arriba del 90%. Estamos hablando, Mezclado, sí. claro, y estamos hablando de algunas combinaciones como por ejemplo el levamisol, que es una droga que está prohibida, ketamina, que es una droga que sí, produce sí. efectos anestésicos disociativos, pero que después de un determinado porcentaje puede ser letal, Claro. depende del peso del usuario y de una serie de cuestiones. Por eso es compleja la realidad. Lo mismo con MDMA o metafentaminas, porque en ese caso también Aquí no es un hay laboratorio control, que sí. produce legalmente eso. Claro, Sí, 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 sí. Cualquier mejor- porquería puede estar metida Al adentro. mejor más de la estilo porquería de que- Breaking Bad Por puede ejemplo, claro. suceder algunas Sí, sí, situaciones unas desagradables. mezclas Se entiende, extrañas. se Sí. entiende. Doctor, y otro ámbito que a lo mejor le corresponde, el ciberdelito, es decir, eso que por ahí observamos hoy, justo charlábamos en el noticiero de, por ejemplo, duplicaciones de tarjetas de crédito, robos de identidad, ¿eso también forma parte eventualmente de su área? Está discutida la materia de competencia. La Corte, en un fallo Jiménez del año pasado, determinó que eso es una competencia local, Local. excepto que, y ahí viene el tema de las tarjetas. Nosotros tuvimos un caso, pero era muy extraño. ¿Por qué? Porque esta persona había alterado los antecedentes de la banda magnética de algunas tarjetas y de algunos chips de titulares de tarjetas de Brasil, de Paraguay, de Argentina, claro. y no solo de Misiones, sino que había de Buenos Aires y demás. Sí, sí, En ese caso intervino un colega, el juzgado federal de primera instancia de Zárate Campana, que es el doctor González Charbay, pero digamos que es un caso que tenía muchos matices particulares que determinaron la competencia federal. En cuanto al cibercrimen, Argentina dio un paso adelante hace 2 años, 1 año y pico, con la aprobación de la Ley 27411 que ratifica el Convenio de Budapest, que es la respuesta institucional de todos los estados, básicamente la Unión Europea, contra el crimen transnacional por Internet o usando Internet. Usando, sí, sí, sí. sí. ¿Y cómo sería eso? Básicamente lo que ustedes decían, el phishing, hay cuestiones que están vinculadas, por ejemplo, bueno, ustedes me mencionaron un caso concreto, pero actualmente en el tema de las billeteras en las cuales... Las electrónicas serían las billeteras. Sí, billetera electrónica Sí, sí, sí. o billetera digital, Digital. donde se efectúan por ahí transacciones vinculadas a Bitcoin o algún otro tipo de... Bueno, ocurre con frecuencia que lo que antes era muy difícil por los controles que tienen los organismos y las unidades financieras dentro del sistema bancario o dentro de los sistemas formalizados, encontraron un terreno fértil para ese tipo de delito. Muchas veces, cuando se va a pagar una gran transacción de estupefacientes, de armas, Sí. el método de pago
ya no es tan fácil de rastrear como era hace unos años atrás, cuando no existían este tipo de criptomonedas. Claro. Tiene ventajas, tiene posibilidades de rastreo, pero son muy limitadas. Ajá, son muy limitadas. Claro, cuando era el dinero efectivo había que lavarlo, había otros mecanismos que decía que por ahí eran mucho más palpables. Hoy tal vez por internet pueda ser un poco más difícil de rastrear. Sí, inclusive el tema de dinero en efectivo, nosotros lo vimos acá en algunas investigaciones que hicimos con agencias internacionales. El dinero en efectivo también tiene un tope, digamos. O sea, puede manejarse dinero en efectivo en una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, por ejemplo, para adquirir un camión. Ya 2 millones, 3 millones de pesos en aquel momento, 2018. Pero cuando los montos eran más importantes y se hablaba por ahí de cuál era el pago por la droga en destino, siempre se hablaba de transacciones que eran bancarias. Bueno, eso empezó a mudar lenta pero progresivamente a este tipo de billeteras electrónicas o digitales y el pago con criptomonedas. Claro. Ellos saben que el rastreo no es imposible, pero es mucho más difícil. Sí. Hoy vos hablabas del mediodía, nosotros lo habíamos sacado con Alicia también a un odontólogo, queríamos charlar incluso con él, pero no tuvimos la oportunidad de llamarlo. Es un caso local que le comentaba, donde le duplicaron sus tarjetas. Y también pero de eso escuchamos varios, ¿eh? Claro, sí, y con robo de identidad, acceso a su dirección electrónica, su mail, es decir, ya un hackeo, digamos, de parte de eso. Por eso, el tema de robo de identidad, no sé exactamente a qué se refieren. Si hubo en el medio el empleo de un documento nacional de identidad, eventualmente de un pasaporte, o bancariamente se suplantó la identidad a partir de algún documento fraguado, es posible la intervención de la justicia federal con relación a eso. Por eso, entiendo. Por eso hablamos, siempre hay que tratar de ver las connotaciones que tiene el caso. Si se limita a una persona y a un contexto de estafa, como lo que me están mencionando, es un caso de la justicia local. O sea, el 172 del Código Penal, eso es una cuestión que nosotros no... Que directamente toca a la justicia local. Doctor, en su juzgado, ¿qué cantidad de personas tiene? ¿Es la suficiente? ¿Considera que hay causas que son lentas, digamos, por su proceso? ¿Tiene retrasos en alguna? Porque tenemos ejemplo con otros juzgados a nivel local, obviamente, que nos dicen que tienen 1.500 expedientes, obviamente, y a veces se hace muy difícil administrarlos todos. No sé cómo será la justicia federal. La verdad que lo felicito al colega que tiene 1.500 expedientes. No, nosotros tenemos en este momento en el juzgado aproximadamente 50.000 expedientes en trámite. 20 y pico mil ejecuciones fiscales, 10.000 y algo de expedientes. O sea que el otro está... No, por eso. Está bastante bien. Sí. El total de empleados que parecía tiene... mucho. Y ya nos parecía muchísimo cuando dijo, sí. Para que se den una idea, en la Secretaría de Ejecuciones Fiscales, hoy justo hablaba con la responsable de gestión, porque el juzgado está certificando en este momento para ISO 9001, 2015, y estaba hablando con la responsable de gestión y le decía, por ahí, inclusive internamente, por ahí la falsa percepción, un empleado en ejecuciones fiscales tiene un promedio de 4.300 causas, un empleado de penal tiene un promedio de 1.400 y pico de causas, y un empleado de la Secretaría Civil 1.100 y algo de causas. De los cuales, para contestar precisamente a su pregunta, somos 30 integrantes del Juzgado Federal, sacando los procesos de apoyo de personal de maestranza, habilitación, obra social y demás, seremos aproximadamente 24, 23. Para toda la jurisdicción. Sí, para toda la jurisdicción y teniendo en cuenta que es un juzgado multifuero, o sea, penal, civil y... Sí, pero agregando la pregunta, eso está, digamos... Bueno, le va a decir que necesita 3 más, o estamos 100 bien más con y ese vendría equipo bien. de trabajo, pero no faltaría... Ahí nosotros, la primera, eso parto de lo que decía hace unos minutos la licenciada de nutrición que habló. Nosotros, para poder proyectar hacia el futuro, tenemos que saber dónde estamos parados. Para eso hubo un proceso de medición dentro del juzgado, porque en algún momento se pedían empleados, pero no se explicaba muy bien cuántos, para qué y cuál era la función que se les iba a asignar. Si yo en este momento
dijera, hay juzgados federales en tal lugar que tienen 60 empleados, perfecto. Esos juzgados tienen un determinado perfil técnico y una determinada integración que no, difiere totalmente de este juzgado. Inclusive, si ustedes me preguntan en este momento, el Juzgado Federal del Dorado, si necesita un profesional de qué expertise sería doctor, yo no sé si exactamente necesitamos abogados en este momento. Quizás, Perito. quizás algún abogado, pero que tenga una especialización muy particular, como por ejemplo lavado de activos destinado al financiamiento del terrorismo. Entonces, nosotros necesitamos algo ese específico, rubro. claro. Obviamente necesitamos licenciados en economía o contadores que tengan expertise comprobado en lo que es la acreditación y las medidas de prueba y el examen y análisis de la documentación que genera, por ejemplo, un reporte de operación sospechosa de la unidad de información financiera, para no depender de organismos externos. Nosotros hemos hecho alguna evaluación dentro de este proceso de certificación en el que estamos, que obviamente nos hace falta una situación de más personal, no son lo mismo las realidades de las 3 secretarías. Nosotros también tenemos evaluado en cada una de las secretarías las necesidades de personal y el perfil del candidato. Ahora, qué buen trabajo. Conocer, digamos, que este juzgado en particular está queriendo esta certificación, por lo que significa, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Hay muchos juzgados, de hecho, dentro de la justicia federal deben ser, creo que son 30 y pico, 40, dentro de la justicia federal. Y lo curioso es que en este momento los 2 juzgados federales de Posadas y el del Dorado están cerca. Estamos en la misma etapa de certificación. La situación, le decía, es que dentro de ese proceso se evaluaron las necesidades de cada una de las secretarías y normalmente un juzgado tiene en el plano federal y con competencia penal aproximadamente 600 causas anuales. Nosotros estamos en 1.200, 1.300 causas anuales. Para 600 causas anuales se ha calculado que lo efectivo para hacer frente a ese universo de trabajo con causas con una complejidad inferior a la que recibe este juzgado es de 30 personas. O sea, lo que yo tengo para todo el juzgado, incluido los grupos de apoyo, solamente para hacer penal con la mitad de las causas que nosotros tenemos. Claro, ahí estaría. Yo creo que eso responde. Ahí responde exactamente ese universo. Tampoco me parece, nunca vi los estudios en función de los cuales se plantea, por ejemplo, o la habilitación de Puerto Iguazú, o como la ley que está actualmente en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que plantea un juzgado federal penal del Dorado, un juzgado federal penal de Iguazú, un juzgado federal penal de Oberá. Esto significa que donde por ahí había 1, hay 2, y donde hay 3, 1 no habilitado, pero 3, habría 6. Si uno seguía por los números que tengo en esta jurisdicción... Sí, está bien. Y eso personal que necesitaría hoy su juzgado, más allá, ¿no es cierto?, de lo que mencionaba, ese perfil de personas, ¿existen aquí en Misiones, en el país? Yo creo que sí. ¿Algunos? Yo creo que sí. De hecho, nosotros, desde el año 2018 hasta el presente, por ejemplo, en la Secretaría Penal, el 60% son nuevos integrantes. Tienen situaciones transitorias porque son contratados, suplentes, interinos y demás, pero es todo personal que ha renovado la planta que existía. Con lo cual, el perfil, digamos, evidentemente estaba porque esa gente ha demostrado, por ahí eso es un poco injusto porque muchas veces se habla o del juez o del juzgado, pero no se habla del equipo que está atrás de cada uno de los procedimientos. Y ustedes siempre les digo, tengan en cuenta, yo debo estar firmando por día, de lunes a domingo, 115 expedientes, es el promedio. De eso les da a ustedes la magnitud del trabajo que hay detrás, porque uno puede controlar o puede ver alguna cosa muy específica, pero el grueso del trabajo es un equipo que realmente hace que este juzgado esté en un nivel
que no tenemos, de hecho hemos trabajado a la par de juzgados federales, que por ahí son, yo les digo a mis colegas, famosos, y hemos hecho procedimientos conjuntos con todos y no hemos tenido ningún inconveniente, digamos, Qué bueno. en la parte operativa. Sí, Sí, me voy sí. a meter en un terreno que por ahí no sé cómo decirlo, pero sí me gustaría que lo entienda. Que lo interprete, claro, Sí, para eso está. pero tiene que ver con lo que nos pasa todos los días, lo que vemos en la televisión nacional. Algo hemos aprendido desde hará 10 años, términos que tienen que ver con la justicia, todo mediante los... Es más, hay muchos programas periodísticos que vos no sabés si es show o hablan en serio porque nombran a juzgados federales, juzgado tal, juzgado. Después no pasa nada, se insultan. Hablo netamente de lo que es la televisión. Que de hecho a lo mejor usted mirará un programa común y silvestre que tiene que ver con un tema puntual que a veces llevará pico de rating porque el caso, todo el mundo habla y todos dicen un montón de barbaridades de los dos lados, por ejemplo, y después termina todo en la nada, o a lo mejor el juzgado seguirá trabajando. Y acaba la pregunta. Yo no sé, ¿hay mucho grado de show en todo eso? En cuanto se insultan, se dicen cosas y después resulta ser que nadie va en cana o no termina nunca, o lleva un proceso que a lo mejor no lo vemos más, o la culpa tiene el periodismo que lo toca cuando está el tema como que mide y después no sabemos si en realidad el juzgado trabajó bien o no. La sensación, ahí yo ya hablo de sensación porque no tengo ni idea, es que hay mucho de show, mucho de idas y vueltas mediáticamente, y si eso tiene algún valor para un juez o para una causa que se digan cualquier cosa y que después a lo mejor no quede nada, a lo mejor después o ratifican o rectifican y queda ahí. ¿Se entendió lo que quiero decir? De todo lo que vemos a nivel nacional, ¿eh? Sí, a mí me gustaría circunscribirme A lo puntual. no, a mi rubro que es federal. Ah, perfecto. Que es federal. Yo creo que hay un par de problemas en el planteo que haces. Sí. También te pido que me entiendas la postura que yo te voy a transmitir, que no hace a una visión sectorial dentro de lo que es la justicia federal. Si uno se remite a algún ejemplo cualquiera de los últimos tiempos, por ejemplo, dice, pero el juzgado federal número 1 de Lomas, que después terminó siendo el número 2, que encima tiene un subrogante, Sí. y la doctora Incardona, y esto y lo demás, y no pasó nada, están todos libres, doctor, están todos libres. Yo lo primero que empiezo a plantearle a la gente, primero que una cuestión que tenemos una pésima costumbre, pero una pésima costumbre, acá un mea culpa como sociedad y como argentino, es muchas veces opinar de lo que no conocemos. Entonces, yo trato, por ejemplo, yo jamás opinaría de lo que es la justicia local de Avellaneda, porque desconozco por completo, conozco el Código Procesal, porque en algún momento concursé ahí y demás, pero desconozco por completo la realidad actual de la justicia local de Avellaneda. Sí conozco un poco más de lo que es la justicia federal a nivel nacional, porque integro a JUFE, la Asociación de Jueces Federales, y una serie de cuestiones. Pero no le escapo a tu pregunta. Yo creo que hay una enorme tensión entre la expectativa social, lo que la sociedad pretende del Poder Judicial y la normativa que nosotros debemos aplicar. Yo no soy legislador, a mí no me eligieron para legislar. Tampoco soy el Poder Ejecutivo que tengo el brazo operativo para, doctor, ¿cómo no sacó a las personas que están cortando la ruta? Señora, yo tengo esto, la lapicera, y la orden la firmé hace 3 horas. Yo creo que como sociedad tenemos que empezar a ver. Yo quiero que desalojen la ruta. Bueno, ¿qué partido me propone en su propuesta desalojar la ruta y en qué condiciones? Yo equipé con un equipo antimotines a las fuerzas de seguridad, a la fuerza policial, los capacité para saber manejar grupos que a veces son de 100, 120 personas. Sí, Hay que estar capacitados para hacerlo sin armas de fuego. Eso no lo hace una persona que recibió el grado en tal fuerza. No, eso tiene una capacitación específica. Bien, en esa tensión que existe entre la necesidad social y lo que nosotros generamos como Poder Judicial,
A mí no me cabe ninguna duda que la necesidad social tiene unos tiempos que no son los nuestros. Ahora, de vuelta, ¿quién me dio a mí las pautas a las cuales yo tengo que ceñirme en los procedimientos? La legislación. Lo que se ha legislado y se atiene a eso. Yo puedo declarar una inconstitucionalidad cuando uno advierte que esta norma es contraria a la Constitución Nacional, cuando esta resolución es contraria a este decreto, cuando este decreto es contrario a la ley. Hay un orden de prelación que el artículo 31 me exige a mí garantizar que por encima de todo esté la Constitución. Pero no hablamos de esos casos. Hablamos de un legislador que en pleno ejercicio de sus facultades me dice: yo legislo las excarcelaciones y las prisiones domiciliarias de este modo. Señores, yo tengo que aplicar esa ley. ¿Cómo liberó a tal persona? Claro. ¿O por qué está detenido fulano de tal? El vicepresidente está excarcelado. El fulanito X está adentro. Bueno, señora, en la próxima elección, fíjese cuál de las plataformas políticas le ofrece la alternativa en excarcelaciones, corte de ruta, desalojos, usurpaciones, que más satisface sus reivindicaciones del orden normativo. Entonces, esa tensión que va a haber entre lo que requiere la sociedad y lo que despachamos los jueces se va a ir achicando. Claro. Ahora, si le ponen en cabeza del Poder Judicial la necesidad, o por ahí, si usted quiere ponerlo como lo plantea usted, no sé si están así, pero que la sociedad pretende de nosotros, que nosotros les demos soluciones a problemas que son evidentemente ajenos al Poder Judicial, y ahí estamos en un problema, porque entre la tensión que existe entre la sociedad y lo que yo tengo normado, yo no voy a tomar atajos para conformar a la sociedad o, como dice usted, salir en un título del diario que usted pretenda o del noticiero que usted quiera, porque esa no es mi función. Yo soy un juez de la Constitución, no soy un juez de un canal de televisión o de un determinado periodismo. Sí, se entendió y fue muy claro. Y le pregunto, ¿y eso hace 20 años? Está bien, a lo mejor no era juez federal, pero algo conoce, o le pregunto dentro de su conocimiento, a lo mejor siempre fue así, obviamente, todos se deben atener a las reglas, y ahora tiene que ver con la rapidez de la información también que hay. Esto. Sí, la tecnología ha cambiado, sí. Hay una cuestión que... O sea, siempre fue igual, nada más que ahora es una vorágine terrible con respecto a... No, es que no siempre fue igual. Yo creo que el problema es que usted es muy joven, yo no, pero cuando yo era chico había, si no me acuerdo mal, en La Rioja 6 horas de televisión, y el noticiero duraba media hora al mediodía y 45 minutos a la noche. Era así en Mado también, sí. Entonces, ese universo de una hora se llenaba fácilmente con noticias reales, de peso y que involucraban a todo el núcleo social. Cuando yo tengo la necesidad de llenar espacios las 24 horas del día, es una cuestión, y con algo que sea es una cuestión, y ahí vamos a Jaureche, de escala ya. empezamos a llenar con sonceras, y cuando llegamos a analizar lo que es importante, es que ya no sabemos ni qué es importante con tantas cosas a veces. Pero por eso le digo, no es un tema, creo yo, de la comunicación nuestra, ni quizás si usted, obviamente tenemos muchísimos más casos de narcotráfico. Yo siempre digo, cuando empecé a trabajar con el doctor Doy, hicimos en el año 2005 el caso más grande que se había visto, que eran 5.000 kilos de marihuana. ¿Vale? Eso es un secuestro promedio en esta zona, 5 toneladas. Entonces, evidentemente, los números se han modificado, los consumos, como les decía, han mutado de una sustancia a otra. Hace poco secuestramos, creo que eran 9 kilos de anfetaminas o metanfetaminas. Eso era impensado unos años atrás. Evidentemente eso cambió y puede generar quizás una noticia en ese momento vinculada a la magnitud del secuestro o quizás a un procedimiento con determinada espectacularidad porque está involucrado alguna cuestión de funcionarios públicos o de lo que fuere. Eso no lo niego. Yo lo que digo es que eso se circunscribía antes
y vuelvo sobre lo mismo, a media hora al mediodía y 45 minutos No, fue muy claro. a la sí, noche. sí. Ahora, a partir de esto y de las redes sociales, cada uno es un periodista, cada uno opina de lo que no tiene la menor idea y de lo que no escuchó hablar, sino hasta 2 segundos antes que le hicieran la pregunta. Sí. Y opina. Sí, sí, sí. Tiene la libertad de hacerlo. Bueno, nosotros tenemos la Totalmente. Y libertad. nosotros que estamos acá en el medio, sí, Sí. o sea, obviamente lo vemos. Yo lo sentimos. quiero abonar lo que mencionaba el doctor, diciendo que es verdad que entre la expectativa del ciudadano y obviamente la realidad de lo que la ley marca, ahí hay una distancia. Hay un tiempo, hay una sí, reglamentación, hay un orden. Quiero agradecer su presencia porque por lo menos yo creo que ha cambiado un poco la justicia en el sentido de poder permitirnos charlar, así como estamos haciendo Sí, ahora, aprender. comparado con hace 1 o 2 décadas atrás, en donde se planteaba la posición de que el juez solamente hablaba por su sentencia, y entonces hacía más difícil que podamos entender por qué actúan como actúan, porque tendríamos que ser abogados, expertos. Y hoy hay un poco más de diálogo entre esa sociedad que está exigiendo, digamos, le está exigiendo cumplir con su rol. Y este tipo de charlas me parece que son ilustrativas, a lo mejor para poder ir cerrando esa brecha entre expectativa y realidad. Yo tengo mis dudas con relación a eso porque vuelvo a insistir. Ojalá que nos miren. Vuelvo a insistir. No, pero no todos vamos a poder ser abogados No, para es que poder entenderlo. El tema no depende tanto de ustedes, sino que a la sociedad se le transmitió, y no hablo de un partido político, hablo de todos. Sí, sí, sí. Una clase le transmitió que un poder tiene funciones que no tiene. ¿Por qué? Porque transfiere la responsabilidad de 2 poderes a un tercero, Claro. y es el poder que debería controlar a estos 2, y en cambio se transformó, en vez de un eje de control de estos 2 poderes, en un destinatario de absolutamente todas las críticas sociales vinculadas a cuestiones operativas que los que están en condiciones de solucionarle la vida a la gente son estos 2 poderes. ¿Por qué? Porque manejan básicamente una cuestión que se llama presupuesto. Sí. Claro. Entonces, la cuestión vinculada a la aplicación de la normativa es discutible. Y yo siempre le digo a la gente, usted quiere que las condiciones de excarcelación sean muchísimo más estrictas que las que tenemos ahora, me parece válido, exíjale al legislador que modifique los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal. Claro, Muy claro. claro. Sí, por aquello de que entran por la puerta y salen por la Sí, otra, sí, bueno, sí, pero sí, porque sí. obviamente la legislación lo está permitiendo, es verdad. Doctor, a mí me encantó la charla. Sí, a mí me ha sido encantó. Y me muy quedó claro. una pregunta pendiente que Sí. no sé si lo va a poder contestar, pero me mandaron un mensaje preguntando si jueces de su talla o cualquiera en su labor recibe presiones o en todo caso amenazas en el ejercicio de sus funciones. No sé si en su caso particular o si conoce algún otro. Presiones, yo creo que los jueces que somos, les vuelvo a decir, yo tengo un amigo, Sebastián Casanelo, que quizás lo... Ajá, sí, lo escuchamos, sí. Bueno, él dice, yo soy un juez de la Constitución, o sea, yo no me puedo sentir presionado, porque en el momento en que yo me sentí presionado, dejé de ser un juez de la Constitución, me voy a mi casa, hago otra cosa. En tanto me sienta un juez de la Constitución, a mí no me presiona nadie. Me podrán sacar, a ver, pondrán sí, uno, pero eso no quiere me decir inventarán, que o sea, lo- eso, pero yo no me siento presionado. Bien. El tema de amenaza es un tema distinto. Yo siempre ejemplifico con algo. Nosotros secuestramos en el año 2018 casi 900 millones de pesos de mercadería. Esa mercadería obviamente tenía un dueño. Claro. Cuando uno le provoca Ese daño. ese daño económico. a determinada gente, Sí. que esa determinada gente tiene Toma una represalia. determinada, no sé si represalia, pero sí claramente amenazas uno recibe. ¿sí? Sí, Perfecto. Sí, te Bien, contestó. bien. Sí, sí, por supuesto. Gracias, en Gracias, serio. doctor. Gracias, Muy muy amable, amable, doctor. Por favor.